Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. Fray. Buenas tardes, Fray. Entonces, Buenas tardes, Fray. ayer comenzamos con este texto acerca de la historia de la Virgen María, que es un texto que viene en la Wikipedia. Es decir, es un punto de vista, pues no es propiamente católico, pero que trae muchos aspectos en donde nosotros podemos ver hasta qué punto la figura de la Virgen ha influido en muchas religiones. Y conviene ver este documento porque nos presenta la vida de la Virgen desde ese punto de vista, pues laico, digamos más bien comercial, de la Wikipedia. Nosotros como somos creyentes en Jesucristo, debemos aplicar en nuestro conocimiento lo que decía Santo Tomás de Aquino. Conozco, quiero comprender para aumentar mi fe. Entonces, el objetivo de este documento, de este texto, es que nosotros aumentemos nuestra fe, nuestra convicción acerca de la santidad, acerca de la Virgen María. Hace como una hora les envié este documento a su correo electrónico. No lo vi. ¿Alguno de ustedes ya lo tiene a la mano? ¿Ya lo imprimió? ¿Ya lo vio en su correo electrónico? Sí, Fray. No, Fray. Elizabeth ya lo vio, José Luis Ya Velasco lo tengo. todavía no. No Yo tengo- también ya lo tengo. Muchas gracias, Fray. Ya me llegó. Gracias. Muy bien. Silvia también ya lo tiene. Muy bien, muchas gracias. Si alguien no lo tuviera, se lo envío al ratito, en una hora, porque este texto lo vamos a ver toda la próxima semana. Aunque el lunes no voy a poder estar con ustedes, pero a partir martes, miércoles, jueves y viernes veremos este documento acerca de la Virgen María. Entonces vamos a continuar con esta explicación que ya habíamos comenzado el día de ayer, así como hemos estado viendo qué cosa dice el apócrifo de la historia de San José, el carpintero. Así también queremos ver qué dice este documento laico, o más bien comercial, o como decir, de la red social de la Wikipedia. Es ahí donde aparece este documento acerca de la historia de la vida de la Virgen María. Y le llama Historia de Nuestra Señora la Virgen de Nazaret. ¿Por qué de Nazaret? Pues porque la Virgen nació allí, en ese pueblo, en ese poblado que se llama Nazaret. Y según este documento de la Wikipedia, nos invita a que comprendamos el nombre de la Virgen a partir de los documentos que encontramos. El nombre de María deriva del arameo Miriam. Con este nombre, los evangelistas se refieren a la Madre de Jesús. Para los cristianos católicos, ortodoxos, coptos, anglicanos, son más usadas otras expresiones. Pero en general podemos decir que a la Virgen se le conoce con ese nombre, María. En el Antiguo Testamento encontramos que la hermana de Moisés y de Aarón también se llamaba María. Y la versión griega de los 70, ¿quiénes son esos 70? Son 70 ancianos sabios que transcribieron los textos del arameo y del hebreo al griego, a la versión griega de la Sagrada Escritura, sobre todo del Antiguo Testamento, porque ese Antiguo Testamento está escrito en originales en hebreo y en arameo, pero en el primer siglo de la era antes de Cristo se reunieron estos sabios
para traducir los documentos de la lengua original, hebreo y arameo, al griego. Y es lo que nosotros actualmente tenemos como Biblia griega. Incluye el Antiguo y el Nuevo Testamento en griego. Con el Nuevo Testamento no hubo necesidad de traducirlo porque los originales están en griego. Los originales de los evangelistas, de los 4 evangelios, de las cartas de San Pablo, de las cartas católicas del Apocalipsis, fueron escritos originalmente en griego. De modo que esa Biblia griega se le llama Biblia de los 70, porque fueron 70 ancianos sabios que antes de Cristo se dedicaron a traducir los textos en hebreo, en arameo, al idioma griego. Y que hoy nosotros podemos consultar en griego, pues aquellos que tengan curiosidad, ¿verdad? Por adentrarse en los misterios de la lengua griega, pues ahí tenemos un motivo más para aprender griego. Ya no solamente para ir a Grecia y hablar griego en Grecia, sino también hablar griego para comprender el mensaje del Antiguo y del Nuevo Testamento. Bueno, entonces, esta versión de los 70 es la que se conoce y en donde la Virgen Santísima recibe el nombre de María o también Theotokos. En griego ese es el nombre de la Virgen, Theotokos. Theo, Dios, tekein, el verbo tekein, significa engendrar, dar a luz, llevar en su vientre durante 9 meses. Entonces, Theo, tekein, Theotokos es la que llevó en su vientre durante 9 meses a Dios. Por eso en griego se le conoce con ese nombre, Theotokos. Entonces, tenemos pues esta versión del nombre de la Santísima Virgen María. Y luego lo que nos dice acerca del nombre es que para los hebreos el nombre no es una simple designación, sino que para los judíos el nombre tiene el significado de la personalidad, el carácter, más aún la misión, el destino, la vocación está contenida en el nombre según los hebreos. Por eso es tan importante saber qué significa el nombre de María. Tenemos que una forma de traducir el nombre de María, pues es estrella del mar o bien aquella que es ensalzada, aquella que es enaltecida. Ese es el significado del nombre María. Y entonces, según la tradición cristiana, la Virgen María se menciona en el Evangelio que se escribió por primero, el Evangelio de San Marcos. Pero en el Evangelio de San Mateo se menciona con motivo de la concepción milagrosa de Jesucristo en el vientre purísimo de la Santísima Virgen. De modo pues que tenemos el nombre de la Virgen en los 4 evangelios, en el más antiguo que es el Evangelio de San Marcos y después en el Evangelio de San Mateo también tenemos el nombre de la Virgen. Y aquí el nombre que Mateo le atribuye a la Virgen lo toma San Mateo del profeta Isaías. Cuando Mateo se refiere a la Virgen, menciona la profecía en donde Isaías
anuncia que la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En San Lucas, el nombre de María está relacionado con otros detalles de la infancia de Jesús. Y esos detalles de la infancia de Jesús amplían otros temas como son la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen Santísima, la visita de Isabel a su parienta, perdón, la visita de María a su parienta Isabel, la presentación de Jesús en el templo y el relato de que una espada atravesará el alma de la Virgen María. Entonces, San Lucas tiene varios detalles acerca del nombre de María. Y en el Evangelio de San Juan encontramos el relato de las bodas de Caná, en los que se afirma que la Virgen Santísima participó en esa invitación a una boda en la ciudad de Caná de Galilea. También en San Juan encontramos que el evangelista se refiere a la Virgen cuando relata la muerte de Cristo en el Calvario. Y allí el Señor Jesús entrega a su madre María, se le entrega a San Juan, que estaba al pie de la cruz. También en el Evangelio de San Juan encontramos la designación de la Virgen como mujer. San Juan no le llama María cuando el Señor Jesucristo se refiere a ella, sino que San Juan dice que Cristo se refirió a la Virgen llamándola mujer. Tanto en el relato de las bodas de Caná como en el relato de la crucifixión de Cristo, encontramos esa designación de la Virgen como mujer. De modo pues que en los 4 evangelios tenemos la referencia al nombre de María. En las cartas de los apóstoles, pues no encontramos el nombre propiamente de María, pero en el relato de los Hechos de los Apóstoles, cuando están ellos en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos en forma de fuego, ahí está con ellos también la Virgen María, que es un relato de San Lucas. Como sabemos, el autor de los Hechos de los Apóstoles es el propio evangelista San Lucas, y de él tenemos esta referencia al nombre de María en los Hechos de los Apóstoles. Y otros documentos que hablan de la Virgen, pues son los apócrifos. Por ejemplo, en el protoevangelio de Santiago, encontramos que en ese documento que no tiene la designación de ser un documento inspirado por el Espíritu Santo, sin embargo, también se nos habla de la Virgen María. Y allí se nos relata de qué manera la Virgen Santísima tuvo a su Hijo Jesucristo, auxiliada por 2 mujeres a la hora del parto. Por eso decimos que es un apócrifo, porque no tiene la garantía de que sea inspirado por el Espíritu Santo. Y refiriéndonos a la Virgen, pues no tenemos la certeza de que haya tenido hermanos. Algunos toman como referencia el Evangelio de San Juan y de San Mateo, quien San Juan se refiere a una hermana de la mamá de Jesucristo,
Y San Mateo se refiere a un grupo de hermanos de Jesucristo. Pero sabemos que esa referencia es más bien una designación de los parientes, de los que formaban parte de la familia extensa de Jesús. Así, en el Nuevo Testamento, aunque en algunos pasajes se habla de los hermanos de Jesús, solo se habla de la Virgen María y de la hermana de la madre de Jesús, que se llamaba María la de Cleofás. La Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana aplican este uso del lenguaje hebreo y se refieren a los hermanos de Jesús en vez de decir que eran sus parientes. Así, en los evangelios, la versión católica, encontramos que María permaneció siempre virgen. Y en las confesiones protestantes se refiere a la Virgen Santísima con esa acepción de que tuvo hermanos. Algunas confesiones protestantes afirman que la Virgen tuvo hijos después de haber tenido a su Hijo Jesucristo. Y estos fieles de las confesiones cristianas que no son católicas basan el argumento en la interpretación literal del texto de San Mateo y de San Juan, en donde se dice que eran hermanos de Jesús. En el idioma arameo y en hebreo no existe un término para referirse a un primo o a un pariente cercano perteneciente a la familia extensa. Por ello, cada vez que la Biblia de los 70, es decir, la que está escrita en griego, se refiere a los parientes de Jesús, esa Biblia de los 70 se refiere con el término hermano. Usan el término adelphos en griego y con este término indican el parentesco de Jesús, aún aquellos que forman parte de la familia extensa. Se comprende pues que en otros pasajes, por ejemplo, en el libro de las Crónicas, capítulo 15, verso 6, se habla de un personaje que tenía 220 hermanos, según esa versión griega de los 70, que atribuye el término adelphos a los parientes de la familia extensa. Lo mismo encontramos en Génesis capítulo 11, verso 27, y en el libro del Génesis también, capítulo 13, verso 8. Entonces, pues, en griego existe el término anepsios para indicar un primo. Sin embargo, en el griego de la Biblia de los 70 no encontramos esta aplicación del término que corresponde a la designación de primo, porque no era un término de uso generalizado entre los hebreos. Luego, en este documento de la Wikipedia se habla del matrimonio de María. Dicen que los evangelios hacen aparecer a María cuando narran el momento en que concibe a su Hijo Jesucristo. Y los evangelios dicen que la Virgen se encontraba como prometida de José de Nazaret, el cual era un carpintero.
Los relatos del Evangelio se inician después de los desposorios de María con San José. Solamente Mateo y Lucas hablan de los acontecimientos de la infancia de Jesús. Pero los 4 evangelios comienzan el relato de la vida de Jesús después de los desposorios de María con San José. En el Evangelio San Lucas tenemos los 2 capítulos primeros de la infancia de Jesús, y también en el Evangelio de San Mateo, los 2 primeros capítulos hablan de la infancia de Jesús. Según la tradición judía, los jóvenes varones se desposaban entre los 18 y los 24 años, mientras que las mujeres podían casarse después de los 12 años y eran consideradas doncellas. A partir de ese momento podían casarse, podían formar una familia. El matrimonio judío tenía 2 momentos, el desposorio y el matrimonio. El desposorio se celebraba en la casa de la novia y traía consigo obligaciones, aunque la vida común entre los esposos era posterior. Si la novia no había estado casada antes, esperaba 1 año después del desposorio para llegar a la segunda parte del matrimonio, que era propiamente la convivencia del novio y de la novia en la casa de los papás del novio para vivir ese matrimonio según el ritual judío. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, porque vean ustedes cuántas cosas interesantes nos puede dar este libro. Entonces, pues si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta antes de continuar la lectura. Silvia, por favor. Sí. Fray, más o menos, ¿en qué edad, en qué fecha aproximada, claro, viene el nombre de María? El nombre de María aparece en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, al hablar de la hermana de Moisés, que también salió de Egipto para hacer esa peregrinación de 40 años que duró en el desierto el pueblo judío. El nombre de María surge en esa época, cuando todavía viven los judíos en Egipto. Es decir, si fueron 400 años los que los judíos estuvieron en Egipto y llegaron a la tierra prometida hacia el siglo XII antes de Cristo, pues hay que decir que el nombre de María tiene 16 siglos antes de Cristo, que ya se usaba entre los judíos. Pero si usted me pregunta a partir de cuándo aparece el nombre de María aplicado a la Virgen María. A la Virgen, sí, a la Virgen. Pues lo encontramos en el capítulo 1 y 2, tanto de Lucas como de San Mateo. Ah, ok. Porque la profecía que se refiere a ella, la profecía de Isaías, capítulo 7, verso 14, solo habla de una mujer que está encinta y que va a dar a luz al Emanuel. Pero ahí en el texto de la profecía de Isaías 7:14 no se habla del nombre de María como mamá del Mesías. Ok. Gracias, Fray. Hay una pregunta que dice, entonces, ¿el sistema de clanes judíos son todo tipo de parientes cercanos y lejanos? Que si hay algún libro para profundizar. Pues como ya lo veíamos aquí, en el griego de la koiné, es decir, el idioma griego que puso de moda Alejandro Magno hacia el año
320 antes de Cristo, en ese griego de la koiné ya hay una palabra para referirse a los primos. Pero los textos de la Biblia que tenemos en griego no siguen las reglas del griego de la koiné, puesto de moda por Alejandro Magno, sino que el griego que usaron los sabios, que se llama los 70, pues porque se supone que eran 70 ancianos que sabían hebreo, arameo y griego, pues usan el griego clásico anterior al griego de la koiné que puso de moda Alejandro Magno. Y en ese griego antiguo que podemos identificar con el texto de la Ilíada y de la Odisea que escribió Homero, allá por el siglo V, VI antes de Cristo. En ese idioma no hay una palabra para referirse a los primos, sino que todos los que formaban parte de la familia extensa, es decir, los abuelos, los hijos, los tíos, los primos, eran considerados hermanos según ese griego anterior al griego, al idioma griego que usó, que impuso Alejandro Magno en todos los pueblos, naciones, en donde él quiso establecer ese reino único que iba a tener un solo gobernante, iba a tener una sola moneda, iba a tener un solo idioma y una especie de, como lo que tenemos ahora en la Unión Europea, que podía haber comercio sin tener que pagar impuestos al atravesar las fronteras de cada país. Alejandro Magno, como sabemos, llegó hasta la India y atravesó todos los países que están entre Macedonia, que es el norte de Grecia, y la India. Y en todos esos países quiso imponer el uso del idioma griego de la koiné. Koiné significa comunidad, es decir, que Alejandro Magno quiso poner ese idioma griego como el único idioma que debía hablarse en la comunidad de los países, de los pueblos, de las etnias que Alejandro Magno conquistó. Y desde luego eso lo tenemos porque sabemos que la Biblia griega, o sea, más bien el Nuevo Testamento escrito por los apóstoles en griego, pues usó ese griego de la koiné, pero como en todos esos documentos la palabra primo se utiliza unas 3 o 4 veces, pues los evangelistas y los apóstoles usaron el griego de la koiné que impuso Alejandro Magno unos 300 años antes de Cristo, pero al referirse a los primos, no usan los evangelistas el término griego de la koiné que se refiere a primo, sino que los evangelistas, aunque usaron el griego de la koiné impuesto por Alejandro Magno, lo pusieron siempre con el término hermano, adelfos. ¿Por qué? Porque los apóstoles y los evangelistas, los escritores del Nuevo Testamento en griego, tenían una mentalidad judía. Y esa mentalidad judía no permitía que usaran el término griego de la koiné para referirse a los primos, sino que en todo el Nuevo Testamento encontramos el término adelfos, que significa hermano, para referirse a los parientes de la familia extensa, según esto que estamos leyendo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Sí quedó claro, Silvia? José Luis Velasco, ¿alguna pregunta?
¿Por qué Juan no le llama María a la Virgen y le llama mujer? Ese es un término teológico que significa la reunión de todos los redimidos por Cristo bajo la mujer por excelencia, que es María. Porque en el Antiguo Testamento los profetas se referían al pueblo judío como mujer, en esa metáfora de decir que Dios, el Padre Omnipotente, era el esposo y el pueblo judío era la esposa, la mujer, que Dios había sellado un pacto matrimonial con el pueblo judío y por eso los profetas al pueblo judío le llaman mujer. Ese mismo uso lo aplica San Juan Evangelista, tanto en el capítulo 2 que habla de las bodas de Caná, cuando la Virgen le pide a Jesús que haga un milagro. Jesús le dice, mujer, Sí. ¿qué tenemos que ver tú y yo en este problema de que les falta vino? Ahí Jesús Sí. está refiriendo a la Virgen por la mentalidad de Juan Evangelista. A la Virgen se refiere como mujer por referencia al Antiguo Testamento, en donde el pueblo judío era la mujer del esposo Dios omnipotente. Y en el Nuevo Testamento la Virgen María es la principal representante del pueblo nuevo de la alianza, que es la iglesia. Y ese detalle no se le pasa inadvertido a San Juan, que tanto en el capítulo 2 de las bodas de Caná como en el capítulo 19 de la crucifixión de Cristo, le llama mujer, por designarla como aquella que representa al pueblo de la nueva alianza. También eso nos lo explica también en la teología de la Virgen María. Sí. Ya falta un minuto, vamos a hacer una oración y nos Gracias. vemos el martes, por favor. No puedo darles clase el lunes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, buenas tardes. Gracias, Fray. Buenas tardes. Muchas gracias, Fray.